Uno de los puntos claves que no está mencionado en la Agenda 2030, pero que es fundamental, porque hace al objetivo real subyacente a esos 17 puntos, detrás de los cuales se esconde este verdadero interés, que es el del control absoluto, el control total, es el tema del dinero. El dinero, hoy todavía en papel, un valor al portador, es un elemento que no sirve al propósito de este objetivo que plantea la Agenda 2030, que es el del control total, como te digo. Entonces, indefectiblemente el dinero va a migrar a un medio electrónico. Pero antes de eso, como todo lo que hacen estas personas, antes tienen que destruirlo. La manera de destruir el dinero es a través de la inflación. Por eso hoy en el mundo estamos en un proceso inflacionario global. El proceso inflacionario global significa, o la inflación significa una pérdida del valor del dinero. El dinero, como un activo en sí mismo, pierde valor. Sabemos que el dinero dejó de ser un pagaré, como originalmente lo era. Es decir, el billete antes representaba algo, era intercambiable. Se podía cambiar por oro, se podía cambiar o estaba condicionado, respaldado por algo más real, por alguna producción, por el patrón oro, por la producción de un país. En rigor de verdad, el dinero debería ser el reflejo de la producción de un país, es decir, la producción se mide en dinero. Sin embargo, hace muchos años que el dinero se ha desconectado de todo tipo de parámetro y es un bien en sí mismo y tiene valor al portador. Pero crea la economía informal, es decir, crea hábitos, comportamientos o los permite fuera de los ámbitos del control. Se inventó la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, se han dado un montón de beneficios, se han cerrado muchos caminos en los cuales solamente puedes acceder con tarjetas de crédito, que es un dinero electrónico y totalmente controlable, totalmente, digamos, visible para el fisco de un Estado. Pero así todo, todavía el dinero billete sigue dando la oportunidad de crear movimiento fuera del ámbito del control. Obviamente, lo que te van a decir es que el dinero informal o la economía informal financia el delito y todas esas cosas. Bueno, el proceso inflacionario, que es la manera de quebrar la moneda, destruir la moneda, y que obviamente va a llevar a la situación en la cual van a decir, bueno, tenemos que resolver este conflicto, vamos a entonces a resolverlo con una nueva moneda electrónica, el dinero totalmente electrónico, y de esa manera quedamos todos enganchados. Esto nos lleva a la famosa marca de la cual habla el Apocalipsis, la Biblia, la profecía del final de los tiempos, de la famosa marca sin la cual no vas a poder comprar ni vender. Ya en breve se va a instalar el dinero electrónico y se va a eliminar el dinero billete, el que están destruyendo a través del proceso inflacionario. Pero en el ínterin, en el mientras tanto, los gobiernos, nuestros queridos amigos los políticos, están viendo una gran oportunidad. Son sabuesos realmente, son tipos que yo realmente reconozco su gran olfato para los negocios y su falta y ausencia total de escrúpulos. ¿De qué vive la política? ¿De qué vive el político? El político vive del dinero que recauda del sector privado, que es el sector que realmente produce, la inversión privada, desde la tienda de abarrotes, desde el almacén de barrio, desde el tintorero, el carpintero, el fontanero, el gasista, el mecánico, el que vende autos usados, el que vende autos 0 kilómetros de marca, la franquicia, etcétera. El gobierno vive de quitar del intercambio entre privados, de quitar un porcentaje de ese dinero. Es decir, lo que producen los privados, el gobierno les quita un porcentaje y lo hace propio. Y después con ese dinero dispone. ¿Qué pasa? De ese modo, los estados actuales, los gobiernos, son dependientes del sector privado. Y si quieren recaudar más dinero, tienen que fomentar la economía privada. Los estados actuales, para recaudar más dinero, tienen que fomentar el intercambio privado para que su ingreso fiscal, su ingreso tributario sea mayor. Bien, ¿cuál es el tema? El tema es que a los gobiernos actuales, que están sujetos a la Agenda 2030, no les conviene fortalecer al sector privado. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene el sector privado de esa manera.
Si el gobierno, para aumentar la producción y su recaudación, favorece al sector privado, el poder lo tiene el sector privado y no el gobierno. Entonces al gobierno no le conviene favorecer el desarrollo de la economía de un país. A los gobiernos populistas actuales y a todos los gobiernos que están alineados con la Agenda 2030. No les conviene apoyar al sector privado. No les conviene y no me refiero con sector privado a las grandes empresas. Me refiero a la tienda de abarrote, me refiero al supermercado de barrio, de la colonia, me refiero al mecánico que tiene su local y paga su renta, me refiero al sector privado, desde el más pequeño hasta el más grande. Al que trabaja, produce, al que asume riesgo, al que contrata gente y asume el riesgo de tener que pagarle su comisión, su jornal, etc. Al gobierno no le sirve apoyar y fortalecer el sector porque el poder lo tendría el sector privado. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para tener el poder y que no lo tenga el sector privado? ¿Sabes cómo hace? Emitiendo moneda. De esa manera, el gobierno, en vez de depender de la recaudación de lo que quita el intercambio entre privados, emite a través de su Banco Central. Emite, sin ningún tipo de restricción. De esa manera, el gobierno se hace dueño de la moneda y se desconecta y se disocia de la economía real. Es un ataque, es un golpe de Estado lo que hacen los gobiernos populistas hoy. Es un golpe a la economía, y no a la economía como algo externo, es un golpe a la nación, es una traición a la patria. Lo que están haciendo los gobiernos hoy populistas, que están creando un contexto inflacionario para quebrar sus monedas, eso en cualquier ámbito y sin mucho análisis es traición a la patria, porque están socavando los cimientos de su capacidad productiva, solamente para ellos tener el control, porque eso es lo que su amo les está exigiendo. Claro, estas personas que forman estos gobiernos son personas, obviamente, con muy pocos valores o ninguno, pero que están recibiendo muchísimo dinero y muchísimo respaldo. Por eso lo hacen, han vendido su alma al diablo. Y están fomentando y favoreciendo la instalación de este nuevo gobierno, la instalación de esta nueva lógica totalmente centralizadora y verticalista. Este es el sentido, esto es lo que está pasando con los procesos inflacionarios en el mundo. Se entendió, ¿verdad? Los gobiernos están destruyendo la economía del sector privado, están emitiendo sin restricción, creando déficits fiscales, haciendo un montón de porquerías, que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de esto que explico, y de esa manera tienen el poder. Como decía mi abuelo, cuando éramos chicos, mis primos y yo, cuando a mi abuelo le pedíamos dinero para helado, para lo que sea, nos decía, ¿ustedes qué se creen? ¿Que yo tengo la maquinita? Bueno, los políticos tienen la maquinita y la usan sin ningún tipo de problema. Entonces ahí van, emiten dinero, regalan dinero a los pobres y financian la pobreza, no los sacan de la pobreza, los dejan ahí porque los necesitan pobres y que se queden ahí y reciban dinero gratis. ¿Por qué? Porque la máquina la tienen los políticos, pero están destruyendo el valor moneda, están destruyendo la estructura de la economía de un país. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen que romper, quebrar la moneda billete, la moneda de hoy, para dar paso, para que surja la necesidad desesperada de una nueva moneda, de una salvación, una moneda salvadora, que ahí viene, que es la moneda digital. Este es el punto y esta es la situación. Esto es lo terrible que están haciendo los gobiernos populistas hoy en día, sobre todo en América, también en Europa, no solo en América. Hoy, digamos, siempre en América del Sur, sobre todo, teníamos, yo como sudaca, como sudamericano, argentino, siempre teníamos esta cosa, este estigma de sudamericanos de que a nosotros todo nos llegaba tarde, todo lo bueno llegaba años después, todo primero empezaba en Europa o Estados Unidos y Argentina llegaba todo tarde, las películas se estrenaban cuando ya en su país de origen eran viejas, ¿no? La tecnología tardaba mucho en llegar, ¿no? Lo bueno hoy es que, entre comillas lo bueno, obviamente esto es un chiste, digamos, esto está pasando en el mundo, hoy esto no le pasa solamente a Sudamérica, hoy esto está pasando en el mundo, España la está pasando muy mal, Italia por ahora está ahí dando manotazos de ahogado con esta primera ministra de la cual no sé mucho, pero hasta donde entiendo se está resistiendo. Los demás países están todos entregados. ¿Quién está detrás de todo esto? China. No quiero decir que China
Rusia y ese eje sean los malos y el eje occidental sean los buenos. No estoy haciendo juicio de valor, estoy haciendo una descripción de situación. Detrás de toda esta cuestión económica, financiera, política, hay una cuestión muchísimo más profunda. La cuestión muchísimo más profunda es romper, destruir este proyecto, el proyecto humano. Todo esto comienza con el fruto prohibido que tomó Eva, cuando esos Elohim le prohibieron a Eva que tomaran el fruto prohibido. Porque temían, como dice el versículo 22 del capítulo 3 del Génesis, los Elohim que crearon a Eva y Adán dijeron: estos se han igualado a nosotros, no sea cosa que ahora tomen del árbol de la vida y también se hagan eternos. Es decir, algunos de esos seres que nos crearon o que participaron en la creación del hombre no querían que el hombre prosperara. Nos querían de esclavos, de serviciales a ellos. Son los mismos que hoy nos quieren en ese lugar, de esclavos y de serviciales a ellos, y no quieren que prosperemos, no quieren que desarrollemos el potencial que hay en nosotros. Seguimos en esa historia, seguimos en esa historia. Por eso este video no es un video de economía. Si bien yo te explico lo que es la inflación y lo que está pasando detrás de la inflación, en realidad te estoy explicando esto para que entiendas lo que está detrás y para que no creas en tantas mentiras que se dicen por ahí, tantas tonterías que son insostenibles. Y sino que te las expliquen con un argumento coherente. Que estés muy bien.